Muchas gracias, Melissa. Una persona de 95 años estaba en su lecho de muerte y de repente olfateó su aroma favorito del mundo, comida casera, salsa, y esto hizo que pueda levantarse de la cama y se acercarse hasta la cocina, agarrar de la cocina un plato de ravioles con una salsa riquísima y estaba encantado de agarrar también un tenedor y empezar a comer esos ravioles. Alguien le dijo, eso no es para vos. Y yo pienso en esa historia a veces cuando pienso en que queremos tener una compensación, a veces la vida tiene otros planes para nosotros. Entonces, quizás a ustedes alguna vez les pasó que quieren entender el programa SSI, que lo cubrimos en otro webinario, beneficios que las personas pueden recibir de la seguridad social y esperamos que hayan tenido un buen entendimiento que cuando ustedes tienen que liderar con la seguridad social por discapacidad, abreviado como SSDI. Este es el seguro de invalidez de la seguridad social. Muchas personas comenzaron con el SSI, luego cambian al otro programa SSDI y al revés. Voy a abordar esta presentación con algunas comparaciones entre SSDI, nuestro tema de la noche, y SSI, que hemos cubierto igual en algún otro webinario, pero para que ustedes puedan compararlos. La próxima, por favor. Este programa SSDI es un beneficio en efectivo que las personas pueden recibir de la seguridad social si son elegibles. Para ser elegibles, tienen que tener una discapacidad, tienen que ser mayores de 18 años y haber trabajado una cantidad y pagado una cantidad suficientes de impuestos a la seguridad social sobre sus ingresos. Es decir, si trabajaron para un empleador, esos impuestos son retirados y aportados a la seguridad social. Si ustedes son autoempleados, autónomos, pagan también el impuesto de la seguridad social como autónomos. Y si ustedes han pagado lo suficiente por sus ingresos, luego pueden tener este estatus de seguro. Cuando ustedes pagan estos impuestos, esto trae premios de seguro y así es como pueden calificar para el beneficio. Entonces, para calificar para recibir el SSDI, tienen que tener una discapacidad, igual que en el SSI, tienen que ser mayores de 18 años, es decir, ustedes pueden ser pequeños para recibir SSI y tienen que haber trabajado y pagado al sistema para recibir SSI. Y esto es distinto con el SSI, que tiene que ver con las necesidades financieras, tiene que ver con bajos ingresos y bajos activos. Si ustedes pueden no haber trabajado nunca para calificar para un SSI, pero sí tienen que haber trabajado y pagado impuestos de seguridad social para calificar para este nuevo plan SSDI. Hay algunas personas que califican para SSDI no por su trabajo, sino por la historia de sus padres, de trabajo de sus padres. Entonces, sus padres quizás son los que han pagado seguridad social por sus ingresos. Algunas personas reciben SSDI por el registro de trabajo de sus padres en vez del propio y luego abordaremos eso.
Para aquellos que están familiarizados con el SSI, deben recordar que tienen que tener recursos limitados, ¿no? Como cuentas bancarias, cuentas por retiros. Sin embargo, no hay un límite a los recursos o activos para el SSDI. Pueden tener millones de dólares en el banco y también calificar para recibir SSDI. Otra diferencia entre el SSI y SSDI es que cuando la persona recibe SSI porque necesita ayuda financiera, si tienen otro ingreso, eso va a reducir el número de SSI que va a recibir, porque ya no se lo considera que necesita financieramente ese dinero. En cambio, el seguro SSDI no se ve afectado por otros ingresos. Es decir, la persona puede recibir SSDI y también tener otros ingresos como una pensión, un beneficio por jubilación o retiro, algún seguro por desempleo, por ejemplo, beneficios a veteranos. No van a tener ningún impacto en el SSDI. Si bien hay algunos límites a los ingresos de trabajo, vamos a abordar eso más tarde, y también hay un tipo de ingreso de las personas que no trabajan para directamente que reducen el SDI y es la compensación a los trabajadores. Pero esa es la única excepción. Otros tipos de ingresos, aparte de los ingresos por trabajo, no afectan la SSDI, que es el seguro de invalidez de la Seguridad Social. Como dije, entonces, hay dos formas, en realidad hay tres formas, pero esa es sola para viudos y viudas que tienen alguna discapacidad luego de los 50 años, pero no voy a cubrir eso en este momento. Pero las dos formas comunes de recibir el SSDI son, según el registro de trabajo de las personas con discapacidad, son los que tienen que haber trabajado y pagar seguridad social por sus ingresos. Eso se abrevia generalmente como SSDI. Y el beneficio que reciben por el trabajo de sus padres. Ese beneficio técnicamente se llama CDB, pero posiblemente se lo conozca más por hijo adulto discapacitado DAC. Sin embargo, muchas personas combinan esos dos eh, beneficios bajo la abreviación SSDI, pero igual la DAC es una abreviatura muy común para la la seguridad social por la discapacidad para una persona cuyos padres han trabajado. Entonces, supongamos que la persona recibe SSDI por su propio trabajo. La persona tiene que haber trabajado y pagado seguridad social por sus ingresos un largo tiempo para tener un estatus para calificar para este seguro. La próxima, por favor. Para recibir la DAC, que es el beneficio, la prestación por hijo adulto discapacitado, los criterios son distintos. Son los padres quienes tienen que haber trabajado y pagado seguridad social por sus ingresos, no el hijo o hija con la discapacidad, pero sí este hijo o hija con discapacidad tiene que tener por lo menos 18 años, es decir, ser adulto, y que la discapacidad haya comenzado antes de tener 22 años. Y también tienen que tener por lo menos un padre que tiene estatus para calificar para seguro y que ha pagado seguridad social por sus ingresos.
Y ese padre debe estar o jubilado y recibiendo una jubilación, o este padre debe ser discapacitado y está recibiendo SSDI por su propio trabajo, o el progenitor debe estar fallecido. Estos son los criterios para los que una persona puede calificar para recibir esa prestación por incapacidad en la infancia. Quizás posiblemente muchos de ustedes que participan aquí, pueden estar en nombre de alguien que está recibiendo este beneficio por hijo adulto con discapacidad. Pueden recibir los dos, SSDI por su propio registro y también el beneficio por hijo adulto con discapacidad. Pueden recibir los dos al mismo tiempo. Lo que puede pasar en ese caso es que la persona recibe el seguro SSDI por sus propios registros de trabajo y si el beneficio para el que son elegibles por los padres, es decir, el DAC, si este es más grande que el beneficio de SSDI, entonces van a recibir el SSDI y luego una diferencia entre los dos beneficios por el registro del padre. Por ejemplo, si una persona tiene que recibir $800 al mes por SSDI y también pueden recibir 1.200 al mes por hijo discapacitado, entonces van a recibir los 800 de SSDI primero y luego van a obtener la diferencia, es decir, $400 por la prestación por incapacidad en la infancia. Bueno, ¿cuán discapacitado tiene que ser la persona para calificar para este seguro de invalidez de la Seguridad Social? Tiene que tener una discapacidad grave que haya persistido o que se espere que persista durante al menos 12 meses o hasta la muerte. Y también esta incapacidad debe impedirle a la persona hacer un trabajo sustancial, es decir, que generalmente implica ganar menos de $1.550 por mes antes de que sean descontados los impuestos en 2024. Esa suma a veces es más alta en el caso de personas ciegas que tienen que estar ganando por lo menos 2.590 por mes en 2024 para considerarse sustancial. Esta diapositiva no dice que uno tiene que no poder trabajar para calificar para SSD. Es un mito. Muchas personas piensan que si ustedes pueden trabajar, no pueden calificar para SSDI. Y es totalmente falso. Yo conozco muchas personas que pueden trabajar, que incluso trabajan cuando aplican para este seguro SSDI y aún así son elegibles, porque la discapacidad tiene que limitar su capacidad de trabajo, pero no necesariamente incapacitarlos totalmente para trabajar. ¿De cuánto es este beneficio que uno puede obtener en la prestación? Bueno, depende de los ingresos medios del trabajador a lo largo de su vida. La persona con discapacidad que recibe un SSDI por el registro de sus padres, si están recibiendo ese beneficio por el registro de sus padres, más o menos la seguridad social ajustada por inflación tiene una nueva fórmula y esa fórmula determina que el beneficio de ese SDI determina cuál es la suma.
Cuanto más altos son los ingresos que uno haya recibido a lo largo de su vida, más alto va a ser el beneficio y cuanto menor los ingresos, menor el beneficio. El máximo de SSDI es $3.822 por mes. Pero la prestación media es mucho menor, incluso menos de la mitad, y es $1.537 al mes. Sé que muchas personas perciben incluso prestaciones mucho más bajas, incluso por menos de $200 por mes, y muchas sumas en el medio. Comparado con el SSI, tiene un máximo de $943 por mes para una persona soltera. Y el promedio de SDI entonces es sustancialmente más alto. ¿Y qué tipo de cobertura médica recibe alguien con discapacidad según la Seguridad Social? Es Medicare, pero la persona tiene que haber cumplido todos los requisitos durante 2 años para recibir las prestaciones de seguridad social. Y en el caso de SSI hay un beneficio médico que es distinto y que es Medicaid o también llamado asistencia médica en Maryland, pero no hay ahí un periodo de espera, sino que automáticamente uno es elegible para Medicaid. En cambio, con SSDI uno recibe Medicare, pero luego de los 2 años. Mencioné antes que algunas personas comienzan recibiendo SSI y luego se cambian a SSDI. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, la persona puede estar recibiendo SSI inicialmente y luego comenzar a trabajar, por ejemplo, y empezar a pagar seguridad social por sus ingresos. Entonces, ahí tienen un estatus como asegurado y califican para SSDI por sus propios registros de trabajo. Cuando la persona es más joven, menos trabajo tienen que hacer para calificar para SSDI. Si alguien tiene menos de 24 años, por ejemplo, pueden recibir SSDI con por lo menos 18 meses de trabajo. Las personas más adultas necesitan 10 años de trabajo para calificar. Estos 10 años no son necesariamente consecutivos. Entonces, una persona puede comenzar teniendo SSI, luego empezar a trabajar y cambiarse a SSDI. Otra forma de hacer la transición es que la persona haya comenzado recibiendo SSI y luego haya sufrido o empezado a padecer la incapacidad, la discapacidad, o su padre se jubila o fallece. Entonces, en este webinario, las personas por las que ustedes están asistiendo, en general están recibiendo SSI, pero aún es beneficioso participar de este webinario porque aquellas personas que comienzan teniendo SSI, luego cambian al SSDI. La próxima, por favor. ¿Qué sucede entonces si uno empieza recibiendo el seguro de SSI y luego se cambia? Si el beneficio de SSDI es bajo, la persona tiene un límite de SSI de pago. Este año en Maryland, si el beneficio de SSDI es menor a $963 por mes, las personas pueden calificar entonces por un poco de SSI. Aquellas personas con bajos SSDI entonces pueden calificar para los dos, para SSDI y un poco de SSI. Pero la mayoría de las personas que reciben SSDI reciben por lo menos $963 por mes. Entonces, si
Si el beneficio es de $963 o más por mes, entonces el SSI no van a recibirlo. Pero pueden igual mantener Medicaid, incluso si no tienen más SSI. Entonces, esta es mi parte favorita. ¿Qué pasa si la persona recibe el SSDI y luego tiene un trabajo remunerado? Bueno, cuando reciben la prestación de SSDI y uno comienza a trabajar, sus beneficios pueden verse afectados. Pero la buena noticia es que aún así hay incentivos que limitan el efecto del trabajo, como el SSDI, y se aseguran de que las personas puedan recibir los beneficios esenciales que necesitan y también que van a poder mantenerse financieramente con su trabajo. ¿Cuáles son estos incentivos laborales que mencionamos? Hay tres cosas principales. Los tres incentivos son que hacer que la persona mantenga su beneficio de SSDI por más tiempo, incluso indefinidamente, mientras que trabajan. También protegen los beneficios médicos, es decir, la persona puede mantener Medicare, incluso si ganan lo suficiente para no tener más SSDI. Y por último, hay otros incentivos que ayudan a las personas que trabajan y que luego, por ejemplo, trabajan o dejan de trabajar luego. Estos incentivos laborales es que la persona puede volver a tener el SSDI rápidamente y fácilmente sin que tener que reaplicar. Entonces, el programa de SSDI tiene tres fases de incentivos laborales y siempre ocurren de manera consecutiva. Uno termina uno y pasa a la fase 2. Cuando termina la fase 2, pasa a la fase 3. En la fase 1 se llama periodo de prueba laboral o TWP. El 2 se llama ampliación del periodo de elegibilidad o EPE. Y la fase 3 se llama ampliación posterior al periodo de elegibilidad y se llama post-EPE. Miren, estos son plazos de tiempos muy largos y una de las reglas es que no use una sílaba de nuevo si va a funcionar bien. Durante estas tres fases de incentivos laborales, hay algunos temas que aplican todo el tiempo. La persona debe ser discapacitada para ser elegible para los beneficios durante las tres fases. Es decir, que si la persona no mejora médicamente, pueden continuar protegidas por los incentivos laborales. Lo otro es que la prestación es todo o nada. O la persona recibe el monto total o cero. Sí. No hay nada en el medio. Y este es distinto del SSI porque allí el beneficio, la suma del beneficio puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo, depende del ingreso de la persona. Pero en el caso de SSDI, uno recibe todo el beneficio o nada. También las personas que reciben SSDI o DAC cuando una persona recibe el SSDI y empieza a trabajar, la Seguridad Social realiza periódicamente revisiones. Entonces, si revisan, ven en qué fase está la persona que trabaja
y ahí ven si pueden continuar con el beneficio de SSDI. Durante el primer periodo, el periodo de prueba laboral o TWP, es un periodo de 9 meses en que la persona trabaja y recibe ingresos por cierta cantidad. Esa cantidad en 2024 tiene que ser de $1,110 antes de los descuentos. Y lo interesante es que este periodo de prueba, no importa cuánto gane la persona, sino que durante este periodo reciben todo el beneficio de SSDI. Puede estar ganando cientos de miles de dólares por mes y aún así mantener el SSDI durante esos 9 meses. Si la persona gana menos de $1,110 por mes, entonces no va a haber esos 9 periodos de prueba y siempre va a continuar recibiendo el SSDI. Si ganan 1,110 o más, entonces ese mes sí va a ser van a tener el periodo de prueba de 9 meses. Pero no importa cuán altos sean los ingresos, van a recibir el SSDI. Los 9 meses no son necesariamente consecutivos porque algunas personas trabajan unos meses y no otros. Algunos trabajan y ganan algunos meses $1,110, pero otros meses ganan menos. Entonces, en general, son los primeros 9 meses con ingresos de por lo menos $1,110 por más. Todos los años ese monto asciende. Luego de la fase 1, cuando terminaron con ese periodo de prueba, pasan a la fase 2, que es el periodo extendido EPE, ampliación del periodo de elegibilidad. Los 9 meses del periodo de 9 meses no necesariamente son consecutivos, pero el EPE siempre son 36 meses posteriores al periodo de prueba laboral, es decir, 3 años consecutivos que comienzan al mes siguiente de que terminaron esos 9 meses de prueba. Entonces, si su periodo de prueba termina en el 2024, en febrero, el periodo de elegibilidad va a comenzar en marzo 2024 y van a ser 36 meses consecutivos, es decir, que va a terminar en febrero 2027. ¿Qué pasa durante el EPE? Si los ingresos son sustanciales, esto se llama, si los ingresos son sustanciales o SGA, entonces la Seguridad Social suspende el pago de la prestación por incapacidad durante ese mes. El pago solo se suspende, es decir, no se extingue, es decir, que la persona puede seguir siendo elegible por ese SSDI, solo que no lo reciben en ese mes porque sus ingresos fueron sustanciales por la actividad que realiza. Lo bueno es que si uno tiene el pago suspendido nada más, pero no es que se extingue por completo, es que como los ingresos descienden para el mes siguiente, la persona puede volver a recibir el beneficio sin tener que reaplicar ni notificar a la Seguridad Social. Un antes, por favor. Acá. Me gusta pensar en la fase 2, el EPE, como un periodo de trabajo, un periodo de prueba liviano. No es como el trabajo, como el periodo de prueba,
porque no importa cuán altos sean sus ingresos ahí, y van a recibir el SSI. Sin embargo, en la fase 2, si uno recibe suficientes ingresos por el mes, no van a recibir el SSDI. Pero si sus ingresos ahí descienden por debajo del SGA en cualquier mes y uno notifica a la Seguridad Social, van a volver a recibir el SSDI. Luego de terminar esta segunda fase, ahí llega el momento de la verdad. Luego del periodo de prueba de 9 meses, luego de los 36 meses del segundo periodo, luego viene la fase 3. Si las personas realizan una actividad sustancial luego del periodo 2, entonces el pago de SSDI termina por siempre. Y sus ingresos luego descienden, no pueden llamar a la Seguridad Social para recibirlos nuevamente, pero sí lo que pueden hacer es tener un sistema fácil y rápido de volver a tener el beneficio. Me refiero a rápido y fácil para reaplicar y comenzar a tenerlo el SSDI. Esta reincorporación acelerada es una forma sencilla y rápida de volver a recibir el beneficio. Si una persona está luego de la fase 2 del periodo y su SSDI ha sido terminado por completo, pero luego sus ingresos descienden por debajo de la suma mínima, o empiezan a trabajar, hay una forma rápida de reaplicar. A veces lleva meses en vez de años recibir el beneficio nuevamente. También la evaluación de discapacidad o determinación de discapacidad es más sencilla que para la aplicación inicial. Cuando uno aplica por primera vez para el SSDI, la carga de la prueba está sobre ustedes, demostrar que ustedes necesitan este beneficio de SSDI. En cambio, cuando ustedes piden la reincorporación acelerada, lo único que tienen que hacer es mostrar que la discapacidad no ha mejorado médicamente desde la última vez en que fueron evaluados o revisados. Es un proceso más fácil. Lo mejor de todos con esta reincorporación acelerada es que si bien ustedes tienen que esperar y tienen que pasar por una revisión médica para ver si son elegibles, la Seguridad Social les va a dar pagos de SSDI mensuales mientras que esperan la decisión médica. Esos pagos pueden ser hasta 6 meses. Se llaman pagos provisionales, provisorios. Algunos de ustedes han lidiado con este sistema de beneficios por mucho tiempo y quizás están pensando, es bueno que te den hasta 6 meses de beneficio mientras que uno está esperando la decisión, pero ¿qué pasa si la decisión es no? ¿Qué pasa si la decisión dice que ustedes han mejorado y que no son elegibles? ¿Tienen que devolver ese dinero que recibieron durante los meses que estaban esperando? Bueno, afortunadamente no es así. Incluso se deciden que ustedes han mejorado y que no son elegibles para la reincorporación, no les van a hacer devolver el dinero de esos 6 meses de beneficio que les dieron. No sé de otro programa o beneficio que haga eso. Entonces, esto nos lleva a preguntas. Durante la fase 2 y la fase 3,
lo que notamos es que el concepto clave es si los ingresos de las personas son sustanciales o no. Hablamos un poco de qué significa que la actividad lucrativa sea sustancial. ¿Cuándo estos ingresos se consideran sustanciales? Hay un monto de dólares asignado al SGA. Si la persona no es ciega y gana o sea, el sueldo bruto de $1,500 por mes, posiblemente sea una actividad sustancial, un ingreso sustancial. Si la persona es una persona no vidente, tienen que ser 2.590 al mes en salario bruto. Si las personas ganan por debajo de esas cantidades, no califica como monto sustancial. Si la persona gana más de $1,550 por mes o más de 2.590 en caso de personas ciegas, eso no significa necesariamente que la actividad tenga un ingreso sustancial. La razón es que cuando la seguridad social determina si sus ingresos son sustanciales, observan los ingresos de la persona y reflexionan sobre su productividad. A veces el monto que la persona está pagando, se le está pagando, no muestra, no es un reflejo de su productividad. Y hay dos razones. Una es, para ganar ese dinero, la persona con discapacidad debe pagar gastos extras por servicios o equipamiento que necesitan por su discapacidad para poder trabajar. Entonces, sí, ustedes tienen un trabajo, pero no pueden comparar su productividad con la de una persona que no tiene una discapacidad. Porque ustedes, si son un trabajador con discapacidad, tienen que pagar seguramente extra de sus ingresos para cubrir esos gastos necesarios para trabajar. Y la otra circunstancia es que la persona puede recibir un sueldo por su trabajo, pero por la discapacidad, su productividad es menor que la de una persona sin una discapacidad. Quizás trabajan más lento por la discapacidad, quizás necesitan recesos más frecuentes, quizás no pueden realizar una actividad completa o todos los requerimientos del trabajo por la discapacidad, o quizás necesitan supervisión extra en el trabajo. Todos estos factores indican que la persona con discapacidad puede tener una productividad menor que una persona típica sin una discapacidad. Entonces, para ajustar los ingresos de la persona o el pago que recibe para que su pago refleje su productividad, la seguridad social aplica dos tipos de sustracciones de ingresos. La primera tienen que ver con los gastos relacionados con el trabajo y la discapacidad que la persona tiene que trabajar para trabajar. El valor de lo que es sustraído se refieren a estos costos que ustedes asumen para poder trabajar a causa de su incapacidad. Es decir, que la productividad puede ser menor y hay una sustracción por eso. Entonces, la seguridad social toma los ingresos de la persona, le sustraen los gastos relacionados con la discapacidad, subvenciones, condiciones especiales del salario bruto. Si la diferencia es inferior a la suma de 1.550 al mes en 2024 o menor de 2.590 en caso de que la persona sea ciega, se puede conservar la prestación por discapacidad de la seguridad social. Se puede mantener completo.
Es decir que lo que importa son sus ingresos brutos y lo que queda luego de las sustracciones. Es decir, que así uno puede mantener el beneficio de SSDI completo. Vayamos a un ejemplo, porque hasta ahora la información es un poco abstracta, pero espero que con este ejemplo sea más claro. Phoebe trabaja full time, 40 horas a la semana, gana $15 por hora, lo cual le da un salario de $2.600 por mes de salario bruto. Ha finalizado su periodo de prueba laboral, es una persona ciega, es decir, que si ella trabaja 40 horas por 15, gana $2.600 por mes. Ella termina su periodo de prueba, ahora está en la fase 2, no es ciega, es decir, que la suma que recibe es 1.550. Miren su sueldo, mucho más que 1.550 recibe en sueldo, pero no necesariamente significa que su ingreso es sustancial. ¿Por qué? Porque Phoebe paga $476 en impuestos, en taxis, perdón, para desplazarse hacia el trabajo porque no puede conducir, dada su discapacidad. Es decir, que esto es un gasto extra. También pagan, recibe el sueldo completo, pero su empleador estima que su productividad es de 70%. Entonces, tiene un subsidio por la productividad reducida. Pagan, es decir, que técnicamente ella gana 70% de su sueldo, lo que equivale, y el otro 30% no está siendo ganado. Y esa es la suma del subsidio sustraído de sus ingresos. 30% de su sueldo es $780 por mes. Entonces, hasta ahora tiene dos sustracciones, los taxis y los subsidios por su producción reducida. Entonces, tenemos otro ejemplo, ella tiene un preparador laboral que le brinda asistencia 10 horas al mes. Y entonces pensamos, este coach que le ayuda 10 horas al mes recibe una tarifa especial y esa tarifa especial por el trabajo que está haciendo él, el coach, en vez de Phoebe, se extrae de las horas de trabajo de Phoebe. Es decir, que esas 10 horas por $15 la hora son $150 mensuales. Es el valor que Phoebe paga, pero en realidad es el trabajo que está ganando el preparador laboral. Entonces ahí tenemos $150 más sustraídos del sueldo de Phoebe. Entonces, esta es una resta sencilla. Tenemos el sueldo de 2.600, se le reducen $476 al mes por el trabajo, por los gastos relacionados con la discapacidad, menos 780 al mes del subsidio, menos 150 por su productividad y, perdón, 150 menos por el coach que la ayuda. Lo que queda son $1.194 al mes, es decir, por debajo del ingreso sustancial de $1.550 al mes para 2024. Es decir, que Phoebe no tiene un ingreso sustancial, entonces puede seguir recibiendo su SSDI
completo. Es decir, que hay muchas personas que pueden recibir muchísimo más, pero aún así no está recibiendo lo sustancial porque tienen sustracciones suficientes. La próxima, por favor. Supongamos que una persona tiene ingresos más sustanciales y no tiene tantas sustracciones. En ese caso, si la persona está recibiendo un ingreso sustancial luego del periodo de prueba, tienen un incentivo más para demorar el beneficio, la suspensión del subsidio, y es el periodo de gracia. Este es el primer mes en que una persona recibe este ingreso sustancial luego del periodo de prueba, y en vez de las sustracciones y los 2 meses consecutivos que siguen, la persona va a mantener su beneficio de SSDI durante esos 3 meses, incluso si su ingreso es sustancial. La próxima. ¿Qué pasa si una persona está trabajando a tiempo completo? Tienen las sustracciones, todas las sustracciones por subsidios, condiciones especiales, y no hay suficientes como para que el sueldo sea menor al sustancial. ¿Qué pasa con el beneficio de Medicare? Por suerte, este beneficio puede continuar y seguir recibiendo Medicare sin tener que pagar nada extra por lo menos 7 años y 9 meses luego de que concluya el periodo de prueba laboral. Luego de ese periodo, que es de por lo menos 7 años y 9 meses, si la persona todavía tiene una discapacidad médica, pueden seguir manteniendo el seguro médico de Medicare y mantenerlo indefinidamente. Posiblemente tengan que pagar una prima extra. Una más, por favor. Si bien algunos de ustedes se concentraron en el dato de que, por ejemplo, ustedes o algún pariente está recibiendo el SSDI y la persona por ahí gana más del monto sustancial, yo quiero que sepan que es posible para una persona que recibe el SSDI ganar lo suficiente trabajando a tiempo completo y van a estar mejor que recibiendo el SSDI. Es decir, van a tener un ingreso neto mayor por su sueldo completo sin el SSDI que si trabajaran part-time y lo mantuvieran. Y les voy a dar un ejemplo. Acá tenemos el ejemplo de Rosina, que percibía solo SSDI $850 al mes. Empezó a trabajar 20 horas a la semana y a ganar $15 por hora. Y eso le da un ingreso mensual de $1,300 por mes, es decir, menor que el monto sustancial de 1,550. Entonces mantuvo su SSDI, pero luego consiguió un trabajo full time mejor, donde trabajaba 40 horas y ganaba $18 por hora. Ahora, entonces, empezó a tener, no tenía suficientes sustracciones y dejó de percibir el SSDI. Acá tenemos un diagrama de barras que muestra la comparación de su ingreso neto
en tres situaciones distintas. La primera columna muestra cuando solo recibe SSDI de $850 antes de empezar a trabajar, ¿no? La barra azul. La segunda columna muestra cuando ella trabajaba 20 horas, mantuvo todo el SSDI, fíjense la barra azul al mismo nivel. Y también arriba tienen la parte naranja. Para que vean cuál es su ingreso neto, también le hice una deducción de los impuestos que ella va a pagar por esos ingresos. Y entonces, entre el SSDI y sus ingresos luego de los impuestos, va a recibir $2,000 por mes, es decir, mejor que si no trabajara. Ahora, la tercera columna, si ella trabaja 40 horas y gana $18 por hora, ahí no recibe más la SSDI, ven que desapareció la parte azul, pero incluso luego de las deducciones, su ingreso neto es de más de 2,000, es de $2,500 por mes. Entonces, esta persona puede estar mejor económicamente si no recibe el SSDI y tiene mejor sueldo neto. Es decir, y si recuerdan los incentivos, puede tener Medicare indefinidamente y también otros incentivos como el periodo de elegibilidad extendido, la reincorporación rápida, que le pueden permitir a ella volver al SSDI sin tener que reaplicar y hacer todo el proceso nuevamente si sus ingresos son menores que la suma sustancial o si deja de trabajar. También les quería mostrar sobre un programa llamado Programa de Empleo para Personas con Discapacidad o EIDs. Hay 45 o 46 estados que tienen programas similares. En general, su nombre es Programas de Medicaid, pero también tienen un nombre singular. Por ejemplo, en Maryland se llama EID, Programa de Empleo para Personas con Discapacidad. Este es el nombre, pero no importa cómo lo llamen, sino que es un gran incentivo para trabajar. Este programa le permite a las personas que califican para tener Medicaid o asistencia médica, que si continúan trabajando y reúnen otras condiciones. Tienen que por lo menos tener una discapacidad que cumpla con los criterios médicos de la seguridad social. Pueden ser una persona que califica para SSDI por sus ingresos. Tiene que ser una persona entre 18 y 64 años. Ahora, perdón, es de 16 años a 64. Hay que cambiarlo, eso. Tienen que ser una persona que trabaje por una paga. Puede ser mínima, es decir, que gane $50 por mes. Y tiene que tener bienes por menos de $10,000. Si una persona utiliza este programa de EID para recibir Medicaid, Medicaid puede ser un gran boom si no tiene otro seguro médico. Medicaid tiene una cobertura muy integral de salud. Entonces, imagínense que ustedes califican para el SSDI. Recuerden que dijimos que pueden tener Medicare, pero hay una espera de 2 años. Y si ustedes están en ese periodo de espera y están recibiendo el SSDI, pero todavía no Medicare, pueden recibir Medicaid a través de este programa EID, aunque tengan un ingreso mínimo y así ya tienen una cobertura integral. Si la persona tiene Medicare,
o un seguro médico privado, este Medicaid puede ser recibido como complemento. Pueden cubrir quizás alguna parte de gastos que Medicare o el seguro médico no cubra. Y si la persona tiene Medicare y también Medicaid, Medicaid va a cubrir todos los gastos de bolsillo que tengan, que si no de otra manera los van a tener que pagar en Medicare. Por ejemplo, las primas, los deducibles, el coseguro. Es decir, que pueden tener los dos, Medicare y Medicaid en Maryland, y lo único que tienen que pagar es un copago para las recetas. Este programa EID tiene una prima mensual que tiene una escala para las mayorías de las personas es de 0,25. Para algunas personas que reciben sueldos muy altos, no pagan más de eso. O sea, es un programa que se puede pagar tranquilamente. Y por último, probablemente aprendieron mucho desde esta presentación, pero no quieran aconsejar a una persona sobre el impacto de trabajar en su SSDI por lo que han aprendido en esta última hora. Si ustedes quieren contratar a alguien, llamen a un consejero del beneficio que los ayude con esto. Pueden tener un consejero gratuitamente. Pueden tener este asesoramiento gratuito. Tienen que llamar a la línea de ayuda, que el número es 1. Perdón, si la persona está recibiendo SSDI o SSI y tienen entre 14 y 65 años y están trabajando o buscando trabajo, pueden recibir este beneficio gratuito de asesoramiento. Si la persona tiene un caso abierto, el servicio de Maryland de rehabilitación, ahí lo que se les requieren es que arreglen el consejero del beneficio para ustedes gratuitamente. Creo que esa es la última diapositiva y estoy encantado de